Muy buenas, mi nombre es Andrés Antonio Uchada Santos, estudio en la Universidad Autónoma de Honduras, del Litoral Pacífico. Y bueno, hoy voy a hablarles a todos sobre el tema que tenemos en pantalla, sobre el capítulo número 12 y el capítulo número 13 de normas relativas a los agentes físicos en el ambiente de trabajo. Bueno, espero que presten atención, les sirva mi explicación sobre lo que es este tema y les guste este tipo de explicación sobre lo que vamos a hablar hoy en este momento. Bueno, este tipo de normas se sustituye o se divide en temperatura, iluminación y vibraciones y ruidos. Bueno, dentro de la temperatura tenemos lo que es la exposición a las condiciones ambientales termohigrométricas de los lugares de trabajo. No deberán implicar un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. El riesgo para la salud de los trabajadores por exposición a condiciones termohigrométricas extremas pueden ser por calor o por frío. La existencia de los riesgos para la salud por este tipo de riesgos, por calor o por frío, dependen de las condiciones ambientales de la actividad realizada por la operación y la ropa que lleva en ese momento de realización de ese trabajo. Como de la actividad, tenemos muchas actividades en lo que son las empresas, diferentes trabajos. Se deberá realizar una evaluación del riesgo de strain thermic por calor empleada en un método de evaluación por el índice WB GT, que en esta regla es normalizada internacionalmente. Tenemos en los locales para trabajos cerrados deberán cumplirse en particular las siguientes condiciones. La temperatura de los locales donde se realice el trabajo sedentario propios de oficinas similares estará comprendida de entre 10 y 7 grados centígrados. Y 17 y 20 también sustitutivamente en 27 grados centígrados. La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 grados centígrados y 25 grados centígrados. La humedad relativa estará comprendida entre las 30% y 70%, excepto en locales donde existen riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior sea 50%. Los trabajadores no pueden estar expuestos a forma frecuentes a continuidad a corrientes de aire cuya velocidad excede los siguientes límites. Trabajadores en ambiente no caluroso 0,25 metros por segundo. Trabajadores sedentarios en ambientes calurosos 0,5 metros por segundo. Trabajadores no sedentarios en ambientes calurosos 0,75 segundos. También tenemos lo que les decía que es la iluminación. La iluminación de cada zona, aparte de un lugar de trabajo, deberá adaptarse a las características de las actividades que se efectúen en ella, teniendo en cuenta los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependiendo de condiciones de visibilidad, la exigencia visual de los trabajadores en el desarrollo del trabajo. Siempre se debe, siempre se debe dar una correcta iluminación en lo que son las plantas, porque la mayoría de estas plantas tienen lo que son iluminaciones artificiales, pero también iluminaciones naturales, que son las más importantes. Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán una iluminación natural que debe completarse con iluminación artificial cuando en la primera por sí sola no se garantice las condiciones visibles adecuadas. Uniformidad y deslumbramiento. La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplirse además de cuando su distribución y a otras características de las siguientes condiciones. Y la distribución de los niveles de iluminación será la más uniforme posible. Procurará mantener los niveles de contraste de iluminación adecuados en la existencia de visualidad de las tareas, evitando variación brusca en la iluminación dentro de las zonas operadas o de operaciones entre esta y sus alrededores. La evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar y por las fuentes de luz artificial de alta iluminación. En ningún caso estas se colocarán sin protección
o campo visual de trabajo. No se utilizará sistemas o fuentes de luz que perjudiquen a las operaciones de los contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos de la zona de trabajo que produzcan una impresión visual de intermitencia o que pueda dar lugar a efectos estroboscópicos. La superficie de las paredes de los techos de los locales de trabajo deberán pintarse de colores claros a fin que se observen la menor cantidad de luz posible. Tenemos lo que son ruidos y vibraciones. En todos los establecimientos de las trabajas donde se produzcan ruidos arriba de los niveles prescindibles de las reglas de del reglamento se deberían realizar estudios de carácter técnico para aplicar sistemas o métodos que puedan reducir o amortiguarlos al de mantenimiento ajustable, a renovándoles según el caso. El máximo nivel de admisibilidad para el ruido de carácter continuo en los lugares de trabajo es de 85 decibelios de presión sonora mediante la escala de A de dBA del sonómetro y de las alturas de la cabeza para la exposición a ruidos del impulso de impacto a nivel de presión sonora máxima que se pueda sobrepasar en ningún momento de 140 dB lineales. Cuando la presión sonora supera los límites máximos, debemos de seguir las siguientes indicaciones. Actualmente sobre las fuentes de emisión de siguientes maneras. Aislamiento de las fuentes de emisión mediante la ubicación de la maquinaria o procesos ruidosos fuera de o lejos del área normal del trabajo. Disponibilidad de maquinaria dentro del encerramiento acústico, siguiendo de los programas de mantenimiento adecuado de la zona, sustitución de las maquinarias o modificación de los procesos por otros menos ruidosos. Y también tenemos lo que son actuando sobre los medios de atenuar la programación de la siguiente manera. Aislamiento de los puestos de trabajo situados también en ambientes ruidosos. Recubrimiento sobre los casos suelos. Vienen pantallas a barreras acústicas. También tenemos la tercera que es cuando a pesar de estos medios, los trabajadores hayan de estar puestos a niveles de ruido superiores a los permitidos, se obligará al empleado a correspondientes equipos de protección personal y si no hay solución, pues se deberá abandonar el puesto de trabajo. Como todo programa de conservación auditiva deberá incluir en análisis ambiental la exposición al ruido, los sistemas para controlar la exposición al ruido, las medidas de capacidad auditiva de las personas expuestas mediante pruebas auditivas de preempleo, periódicas de retiro. También tenemos lo que son las normas generales relativas y de los agentes biológicos en los ambientes de trabajo. Capítulo número 13. Las empresas que permanentemente y directamente manipulan agentes biológicos o donde por la materia prima se usan por las condiciones de trabajo puedan estar expuestas a trabajadores de riesgo biológico, deberán tener deberán tener una condición más segura y evitar el riesgo biológico, deberán tener un protocolo de evaluación personal expuesto y plan de evaluación y control de facturación. Riesgos que implica naturaleza de agentes biológicos a los que se pueden estar expuestos los trabajadores. Enfermedades susceptibles de ser contraídas por trabajadores en los efectos alérgicos y tóxicos que éstas pueden mantener. Medidas de control y corrección a implementar. Medidas de prevención y particularmente vacunaciones a través
a través de las instalaciones de salud que correspondan. Cuando se determine que en determinados puestos de trabajo los trabajadores puedan adquirir una enfermedad de haber efectuado su salud, empresarios deberán proceder a eliminar por procedimientos técnicos la posibilidad de exposición al agente biológico. Cuando ésta no se resulte posible por la naturaleza del trabajo, el empresario deberá establecer procedimientos de trabajo seguros. Dichos procedimientos estarán inscritos detalladamente en las formas de realización a operaciones y medidas de prevención que deberán emplear las operaciones en realizar en las mismas. Establecer las medidas para evitar la diseminación de los agentes biológicos en lugares de trabajo, para cual instaurar medios de trabajo que eviten la formación de aerosoles y posibilidades de contaminación de superficies por manos y objetos. También tenemos implementar medidas de protección colectiva, entre las que incluimos cambios de seguridad biológicas, procedimientos de desinfección específicas, entre otras. También tenemos lo que son implementar medidas de protección personal que se incluyen ropa de trabajo, prendas de protección, tipos de barreras, protección respiratoria y de ojos, entre otros tipos de protección que se utilizan en lo que son las empresas. Tenemos también lo que se vigilará por el cumplimiento de las siguientes medidas higiénicas: prohibiciones de comer, beber y fumar en los lugares de trabajo, prohibiciones de determinadas operaciones peligrosas tales como pipeteo con la boca y el reencapsulamiento de agujas antes de su desecho, específicamente de procedimientos de obtención, manipulación y procesamiento de muestras de origen humano y animal. También tenemos, entre otros, los trabajos dispondrán dentro de la jornada laboral de 10 minutos para su aseo personal antes de comida y otros 10 después de cada comida. También tenemos el empresario se responsabilizará del lavado descontaminado y, en caso necesario, destrucción de ropa de trabajo o los equipos de protección que sean contaminados con cualquier tipo de contaminante. También tenemos lo que son en este tipo de normas, documentación. El empresario estará obligado a disponer de estudios de evaluación de riesgos biológicos, listado de trabajadores expuestos, historial médico para los resultados de las pruebas practicadas y reconocimiento practicados en cada trabajador expuesto. El empresario deberá conservar esta documentación a disposición de las autoridades competentes. Por eso tenemos que tener un debido control en cada uno de nuestros empleados, en caso de las empresas, en cada uno de los jefes, porque todos ellos deberán tener su historial médico para así tener una seguridad de que no le vaya a pasar algo peor en un ambiente de trabajo que él no pueda soportar. Bueno, espero que les haya gustado lo que es la presentación sobre el contenido, eh, esperando también eh, lo que es nuestro contenido, nuestro tema. Muchas gracias a todos por su atención.